En la historia de la guerra, los imperios no siempre caen por una katana más afilada o por un caballo más veloz. A veces el mundo se inclina por algo que no hace ruido, hasta que es demasiado tarde. Una idea, una forma de organizar el miedo, una disciplina que convierte a un grupo de hombres en una máquina. Esta es una de esas historias. Dicen que hubo un lugar donde dos mundos que jamás debieron tocarse chocaron como relámpagos. Samurái contra mongoles, acero contra tormenta, disciplina contra velocidad. Y no ocurrió en las llanuras que imaginas. No, ocurrió lejos, a la sombra de una montaña que parece vigilar el planeta. Kilimanjaro. Un nombre que suena como tambor de guerra. Un lugar donde el aire es más delgado, donde el suelo cruje, donde cada paso te recuerda que no estás peleando solo contra hombres, sino contra el tiempo, el hambre y la altura. Los mongoles llegaron como siempre llegan, rápidos, silenciosos, seguros de que la historia ya les pertenece. Venían con su receta inmortal: atacar profundo, quebrar moral, convertir el orden en pánico, y en el centro de su orgullo una certeza: nadie puede aguantar una tormenta que no se detiene. Pero aquel día se toparon con algo que no figuraba en sus mapas ni en sus mentes. Una formación imposible, una hilera que no retrocedía, un muro que no era muro porque también era cuchilla. Samurái con escudos, escudos con forma de shuriken, escudos que bloqueaban y al mismo tiempo cortaban. Y ahí nace la pregunta que te va a perseguir hasta el final: ¿cómo un escudo prohibido convirtió la velocidad mongola en suicidio? ¿Por qué el arma más temida de la estepa quedó inútil frente a una simple hilera? ¿Y qué clase de mente diseña un escudo que también es una trampa y una sentencia? Hoy lo vas a ver como si estuvieras en el campo, respirando polvo, escuchando cuero tensarse, mirando ojos que no parpadean, porque esto no es solo una batalla, es una lección. A veces el arma secreta no es más fuerza, es más control. Los mongoles no necesitaban castillos, no necesitaban murallas, necesitaban espacio. Su imperio se movía como una criatura viva, exploradores adelante, arqueros montados abriendo heridas desde lejos, retiradas fingidas que convertían a generales valientes en cadáveres, y cuando el enemigo se desordenaba, el círculo se cerraba. Ese era su método, porque casi todos respondían igual: corren detrás del miedo para demostrar que no tienen miedo. Pero los samurái de esta crónica no jugaban ese juego. El clan que custodiaba aquella ruta, una ruta comercial que cruzaba territorios donde el poder se compraba con sal, hierro y juramentos, había aprendido una verdad amarga: si persigues al mongol, ya perdiste la batalla. No lo aprendieron leyendo pergaminos, lo aprendieron enterrando amigos. Así que cuando los primeros informes llegaron, jinetes sin bandera, columnas de humo, aldeas que dejaban de responder, el daimyo no gritó, no lloró, no improvisó. Hizo lo que hacen los gobernantes peligrosos: cerró la emoción y abrió la administración. Ordenó inventarios, ordenó rutas, ordenó disciplina y sobre todo activó un proyecto que llevaba años en secreto, escondido en talleres donde el metal no cantaba, porque lo trabajaban en silencio. El proyecto tenía un nombre que no se decía en voz alta, un nombre que los herreros pronunciaban como si fuera una oración: el escudo shuriken. Los samurái, tradicionalmente, no necesitaban escudo en la forma occidental. Tenían armadura, tenían movilidad, tenían arco, tenían orgullo, pero el orgullo no detiene flechas, y los mongoles eran flecha. Durante enfrentamientos previos, los arqueros montados habían convertido los duelos de honor en una carnicería. Los samurái podían ser más disciplinados, más entrenados en el combate cercano, pero el enemigo no les daba combate cercano, les daba distancia, les daba desgaste, les daba paciencia. Y ahí surgió la herejía. Y si el samurái por una vez deja de confiar solo en la armadura y crea una herramienta nueva, muchos lo consideraron una humillación. Un escudo era para quien teme, un escudo era para quien se esconde. Hasta que un maestro armero, viejo y obsesivo, hizo una pregunta que nadie supo contestar: ¿te parece valiente morir antes de tocar al enemigo? Silencio. Y entonces nació el diseño. No era un escudo grande, pesado, torpe, era compacto, angular, con bordes diseñados para atrapar, desviar y morder. Tenía forma de shuriken, pero no era una estrella lanzable cualquiera, era una pieza pensada para resistir impacto, para crear un patrón. Porque el secreto no era el objeto. El secreto era la formación. Imagina la escena: cielo pálido,
el Kilimanjaro al fondo como una presencia. Y en el valle el terreno no es pradera infinita, es irregular, con zonas de piedra, con vegetación baja, con cortes naturales. Los mongoles llegan confiados, ven un ejército que a primera vista parece cometer un error. Está quieto. Un ejército quieto es un ejército muerto, si tu enemigo es mongol, pero esta quietud no era miedo, era cálculo. Los samuráis formaron una hilera múltiple, una primera línea de escudos shuriken, hombro con hombro, una segunda línea con lanzas cortas listas para punzar huecos, y una tercera con arqueros que no disparaban por impulso, disparaban por orden. El escudo tenía una ventaja brutal, su borde no era redondo, era un conjunto de ángulos que rompía la trayectoria. Las flechas no resbalaban como en una superficie lisa, las flechas se estrellaban, se desviaban de forma impredecible, algunas quedaban atrapadas, otras se partían, y cuando la primera oleada de flechas mongolas cayó, algo cambió. No fue que las flechas no mataran, fue peor para los mongoles, no generaron pánico. El pánico es el combustible del método mongol, sin pánico no hay persecución, sin persecución no hay trampa, y el silencio del enemigo fue una bofetada. Los jinetes mongoles probaron entonces el movimiento envolvente, ese baile mortal que tantas ciudades habían visto por última vez, pero el terreno, combinado con esa hilera de ángulos, los obligaba a acercarse a zonas donde la línea samurái podía girar como una bisagra, no una muralla rígida, sino una serpiente ordenada. Ahí estaba el truco, el escudo shuriken no solo bloqueaba, enganchaba. Cuando un jinete intentaba cortar cerca, el borde podía atrapar riendas, desviar lanza o golpear la pierna del caballo con un movimiento seco y controlado. No era un arma de matar rápido, era un arma de arruinar movilidad. Y contra mongoles, arruinar movilidad es arrancarles el alma. El comandante mongol, un veterano que había visto caer fortalezas como si fueran tiendas, ordenó lo inevitable, retirada fingida. Los jinetes delanteros atacan, sueltan flechas, retroceden, te provocan, te insultan con su huida, te invitan a perseguirlos. Y aquí es donde casi todos los ejércitos se rompen, pero los samurái no se movieron, ni un paso. Los mongoles repitieron la finta, la hicieron más descarada, más lenta, más ofensiva, y nada. Entonces el comandante mongol cometió el error que solo cometen cuando están irritados, acercó más de lo necesario, quiso morder de verdad para forzar reacción, y fue ahí cuando los samurái activaron la segunda parte del diseño. En la hilera ciertos escudos tenían un enganche interno, una pieza oculta que permitía un movimiento corto, abrir y cerrar como si fuera una mandíbula de metal. No para cortar un hombre, sino para capturar algo crucial, la cuerda de un arco, la empuñadura de una lanza, una correa de armadura, una brida, una captura breve, un tirón, un desequilibrio. En una caballería, un segundo de desequilibrio es muerte. Los primeros jinetes cayeron, no por golpe heroico, sino por colapso de coordinación. Y cuando una punta cae, el flujo detrás se estrella. La velocidad mongola, esa que parecía una tormenta elegante, empezó a parecerse a un accidente masivo, caballos chocando, arcos inutilizados, jinetes que no podían girar. Los samurái avanzaron entonces medio paso, solo medio, como si la línea respirara, y ese medio paso fue el sonido de una sentencia. En toda batalla, hay un momento en el que un líder muestra quién es. En esta crónica, ese momento llegó cuando un capitán samurái joven, impetuoso, pidió permiso para perseguir a los mongoles que retrocedían. Era tentador, era glorioso, era exactamente lo que los mongoles querían. El daimyo lo miró como se mira un incendio que intenta seducirte, y dijo una sola frase: el enemigo no te está dejando huir, te está pidiendo que corras. Negó la persecución, mantuvo la línea, y al hacerlo convirtió el método mongol en un pantano, porque ahora los mongoles no podían ni envolver, ni provocar, ni romper el centro, solo podían chocar una y otra vez contra una formación que no se desordenaba. Un enemigo así es desesperante. Y cuando el mongol se desespera, se vuelve humano, comete errores. El golpe final no fue una carga épica de película, fue peor, fue frío. Los arqueros samurái, que hasta entonces habían disparado poco, empezaron a disparar a los caballos, no a los hombres. No buscaban gloria, buscaban colapso. Los mongoles, viendo que su movilidad se destruía, intentaron abrir espacio, pero el terreno y la línea lo impedían.
Entonces el daimyo ordenó lo que su enemigo no esperaba, un avance en bloque lento, como una puerta que se cierra, los escudos shuriken al frente, creando un patrón de ángulos, las lanzas punzando huecos, y la caballería samurái, guardada hasta el último momento, golpeando en los flancos cuando el enemigo ya no podía girar. Eso fue todo. No hubo milagro, hubo sistema, y el sistema destruyó a la tormenta, porque atacó la esencia del mongol. Sin movilidad, el arco montado se vuelve inútil. Sin pánico, la retirada fingida se vuelve un teatro vacío. Sin persecución, la trampa no se activa. Sin coordinación, la velocidad se convierte en choque. El escudo shuriken no fue una pared, fue una llave que cerró la puerta de la táctica mongola. Y lo más importante, no era solo un arma, era un mensaje. Decía, puedes venir rápido pero no puedes pasar. La crónica no romantiza, los samurái también sangraron. Porque detener flechas nunca es gratis, porque sostener una línea siempre cobra cuerpos, pero la diferencia fue esta, cada muerte samurái ocurrió dentro del plan, no por caos, no por persecución absurda, no por orgullo, y ese detalle cambió todo. Después de Kilimanjaro los mongoles no desaparecieron, merodearon, exploraron, buscaron rutas más fáciles, pero el mito se rompió. La idea de que podían entrar en cualquier parte, quebrar a cualquiera, convertir disciplina en polvo se manchó, y cuando un mito se mancha los imperios se vuelven vulnerables. Ahora dime algo, si tú hubieras estado ahí con la línea frente a ti, con el sonido de los cascos acercándose, ¿habrías resistido sin perseguir? ¿Habrías aguantado el impulso de correr detrás del enemigo o habrías caído en la trampa más vieja de la historia? Porque el verdadero secreto de esta historia no es el escudo, es la mente que entiende que la guerra no se gana con furia, se gana con control. Y si quieres, en la siguiente parte te cuento lo que la crónica insinúa al final, algo inquietante, que ese escudo no solo era defensa, sino un arma diseñada para morder la caballería como si fuera una trampa, y que algunos clanes lo prohibieron por considerarlo demasiado efectivo, demasiado impuro. El amanecer no llegó como llega en los cuentos, llegó como llega en las guerras, frío, sin gloria, con un viento que te seca la garganta y te obliga a parpadear más lento. A lo lejos el Kilimanjaro parecía inmóvil, pero el valle no, el valle ya estaba vivo. Primero fue el sonido, un rumor leve, como lluvia que todavía no cae, luego la vibración, el suelo temblando en pequeñas oleadas, y al final la certeza, caballos. Los exploradores samurái no anunciaron un ejército, anunciaron una tormenta. Vienen como sombra, dijo uno, no traen miedo, traen costumbre, porque los mongoles no atacaban con rabia, atacaban con rutina, y la rutina de un imperio, cuando se vuelve perfecta, es casi invencible. Pero esa mañana el daimyo no miró al horizonte como quien espera milagros, miró a su propia línea, y dijo lo único que importaba, hoy no ganamos por matar, ganamos por no rompernos. El primer choque, la lluvia que no se ve, los mongoles aparecieron en oleadas dispersas, como si fueran pocos. Esa era la primera mentira, siempre parecían menos, hasta que el aire se llenaba de flechas. Los jinetes avanzaron a distancia segura, giraron en semicírculo y comenzaron a disparar sin detener el galope. Era su danza favorita, moverse mientras matan. La primera salva cayó sobre la hilera samurái con un silbido seco. Los escudos shuriken se levantaron al mismo tiempo, y ocurrió algo que descolocó a los mongoles desde el primer segundo. Las flechas no rebotaron de forma limpia. Los bordes en ángulo del escudo las desviaban como si el metal tuviera intención. Algunas flechas salían hacia arriba, otras giraban, otras se estrellaban contra las placas laterales de los propios mongoles cuando el viento las devolvía. No muchas, pero suficientes para crear una sensación nueva. Incertidumbre. En una guerra la incertidumbre es veneno. Los mongoles dispararon otra salva, y otra. Esperaban ver huecos, cuerpos cayendo en cadena, la línea ondulando. Pero la hilera samurái era una cosa distinta. No se movía como tropa, se movía como mecanismo. Un escudo se alzaba, el de al lado lo cubría, el siguiente giraba apenas un ángulo, y detrás las lanzas no aparecían aún, solo esperaban. Los mongoles no entendían por qué no había respuesta, porque lo normal era que el enemigo se calentara y corriera. Y entonces el comandante mongol sonrió, ordenó lo siguiente: la trampa eterna, la retirada fingida. Los jinetes delanteros atacaron más cerca, soltaron flechas con intención de herir, y luego se dieron la vuelta, retrocedieron. No un retiro real, no un pánico, una invitación. Era un insulto táctico, una provocación hecha método.
A la distancia, los mongoles gritaban, mostraban armas, golpeaban escudos, lanzaban polvo al aire, como si estuvieran diciendo, «¿Eso es todo? ¿Eso es lo que llaman guerreros?» Y ahí, en la línea samurái, ocurrió lo más peligroso. Los ojos de algunos brillaron. Ese brillo era lo que los mongoles querían. Un capitán joven apretó la empuñadura, sus dedos temblaron, no de miedo, sino de deseo, el deseo de perseguir y cortar. Pero entonces, el daimyo hizo algo que pareció cruel. Caminó frente a la hilera, no detrás, delante, y habló sin alzar la voz. Si corres, mueres. Si corres, matas a los tuyos. Si corres, le regalas la batalla al enemigo. Hoy no luchamos por orgullo, luchamos por sobrevivir como sistema. El capitán tragó saliva, y no se movió. La retirada fingida siguió, y siguió, y siguió. Los mongoles esperaban escuchar el grito de persecución. No llegó. Eso los irritó, y cuando el mongol se irrita deja de ser tormenta y empieza a ser hombre. Entonces tomaron una decisión, acercarse más. El momento exacto, cuando el escudo deja de ser escudo. Los jinetes mongoles volvieron, esta vez en un ángulo distinto, intentando tocar el flanco. Su idea era simple, si la línea no persigue, entonces los rodeamos. Pero el terreno no era su amigo, había zonas de piedra, cortes de vegetación, desniveles, pasos estrechos. La hilera samurái avanzó apenas unos pasos, guiada como si alguien tirara de un hilo invisible. No era un avance para chocar, era un ajuste para cerrar puertas. El comandante mongol, al ver que el envolvimiento no nacía, ordenó un ataque más directo, acercarse y disparar casi a quemarropa para obligarlos a romper formación. Los primeros jinetes llegaron lo bastante cerca como para ver los ojos detrás del metal, y entonces por primera vez los samurái hicieron algo ofensivo sin romper su disciplina. Los escudos shuriken giraron. No se levantaron, no se bajaron. Giraron con un movimiento corto sincronizado. Ese giro era la segunda función del diseño. El borde angular no solo desviaba, buscaba, y en esa distancia corta el borde atrapó lo que ninguna armadura puede proteger con dignidad: una correa, una rienda, una cuerda de arco, una banda de cuero que sostiene el carcaj, un strap que mantiene estable la silla, un tirón breve, un solo segundo, y el jinete perdía el control mínimo. En caballería el control mínimo lo es todo. Uno de los jinetes mongoles se inclinó, intentó recuperar equilibrio, y ahí una lanza corta apareció desde la segunda línea, no para pelear, sino para pinchar el punto correcto, el costado bajo del caballo. El caballo se derrumbó como si le cortaran el alma. El jinete voló, y el caos comenzó, porque el mongol vive de la continuidad del movimiento. Cuando un cuerpo cae enfrente, el de atrás no tiene tiempo, y el de atrás choca, y el de atrás se abre, y se expone. Lo que antes era velocidad, ahora era un embotellamiento de carne y crines. Los samuráis, sin gritar, avanzaron medio paso, solo medio, y ese medio paso fue como cerrar una compuerta sobre el enemigo. El enganche, la pieza oculta que convirtió flechas en inútiles. En el diseño del escudo shuriken existía una pieza que solo se activaba en el rango de muerte, un enganche interior, una abertura protegida casi invisible, que funcionaba como una boca metálica. No servía para cortar cuerpos, servía para capturar herramientas. Un arquero mongol intentó disparar a esa distancia. Su flecha no salió, la cuerda había quedado atrapada en el borde. Al tirar, el arco se torció. Al segundo el arquero quedó con el arma inútil, y la mirada de sorpresa lo delató. La lanza corta apareció de nuevo, rápida, disciplinada, un golpe seco en el torso, no heroico, eficiente. En otro punto un escudo atrapó la brida, el caballo se alzó, el jinete perdió postura, y un tercer samurái, desde la sombra del escudo, golpeó con una hoja corta hacia la axila, donde hasta la mejor protección se vuelve frágil. Los mongoles habían luchado contra escudos antes, pero nunca contra un escudo que no aguanta, sino que caza. Ahí ocurrió la ruptura psicológica, porque un arquero montado acepta la muerte, pero no acepta sentirse atrapado, y los mongoles por primera vez en esa crónica se sintieron atrapados. La segunda trampa mongola, romper el centro. El comandante mongol, viendo el caos en la primera oleada, hizo lo lógico, retiró la línea frontal y ordenó algo más grande, algo que no dependía de flechas finas, sino de impacto. Un empuje más pesado, una carga coordinada para romper el centro a la fuerza. Si se rompe el centro, la línea se divide, la disciplina muere, y allí se definió todo.
Los mongoles avanzaron más compactos, dispuestos a chocar. Los samurái no corrieron, no retrocedieron. La hilera de escudos se plantó. Los bordes en forma de shuriken crearon un patrón que parecía una sierra. Cuando los caballos golpearon ese patrón, no encontraron una pared. Encontraron algo peor. Encontraron un ángulo que les devolvía el impacto a sus patas, a sus pechos, a sus cuellos. Los caballos no entienden estrategia, entienden dolor. Y el dolor hizo lo que siempre hace, rompió el impulso. La carga se desordenó, y el daimyo estaba esperando exactamente eso. El golpe final sin gloria, conciencia de guerra. Hasta ese momento los arqueros samurái habían disparado poco. Los mongoles pensaban que estaban guardando miedo, pero no, estaban guardando momento. Cuando el empuje mongol se estancó y los caballos empezaron a girar buscando salida, los arqueros samurái dispararon con una instrucción muy precisa, no al hombre, al caballo, flechas bajas, en el cuello, en el pecho, en los flancos. La caballería mongola, sin caballos frescos, sin pasto suficiente, con la altura castigando pulmones, comenzó a perder su mayor don, movilidad. Y cuando la movilidad cae, el mongol deja de ser tormenta y se vuelve infantería improvisada, y nadie teme a una tormenta que camina. El daimyo levantó la mano. Las reservas, guardadas detrás de un pequeño desnivel del terreno, invisibles a primera vista, entraron por el flanco como un cuchillo lento. No fue una carga descontrolada, fue un empuje que cerraba la salida. En minutos, el campo dejó de ser batalla y empezó a ser encierro. Los mongoles intentaron retirarse, pero ahora la retirada era real, y el problema con una retirada real es que no tiene la elegancia de una fingida. Tienes miedo, te atropellas, abandonas. Los samurái no persiguieron lejos, no con furia, no por gloria. Los dejaron ir lo suficiente como para que el mensaje viajara, el mensaje de Kilimanjaro. Ese día, el método mongol se quebró no por una katana legendaria ni por un héroe solitario, se quebró por algo mucho más peligroso, una doctrina, un escudo que era trampa, una hilera que no perseguía, un sistema que entendía que la guerra no se gana matando más, sino rompiendo la herramienta del enemigo. Y cuando el último grupo mongol se perdió en el horizonte, el valle quedó en silencio. Pero no era el silencio de la paz, era el silencio que queda cuando un mito sangra. Pero escucha esto, la crónica no termina con la retirada, porque esa noche ocurrió algo que casi rompe a los samurái por dentro. Encontraron un símbolo tallado en una flecha mongola, un símbolo que no era amenaza, era una promesa. Y el daimyo comprendió que los mongoles no habían venido a conquistar ese valle, habían venido a probar el arma secreta, como si ya hubieran escuchado rumores del escudo shuriken y quisieran confirmarlo con sangre. Cierre, el legado que no se escribe con sangre sino con control. Cuando el polvo se asentó y el eco de los cascos se perdió en la distancia, no hubo celebración desbordada, no hubo gritos de victoria, no hubo cantos, solo hombres exhaustos de pie, sosteniendo escudos que ya no parecían simples piezas de metal, sino decisiones hechas materia, porque lo que ocurrió en Kilimanjaro no fue una victoria común, fue algo más incómodo, más profundo. Los samuráis no habían ganado demostrando que eran más feroces, habían ganado demostrando que pensaban mejor. El escudo shuriken jamás fue declarado arma oficial, nunca apareció en los registros ceremoniales, nunca fue exhibido como símbolo de honor, y ahí está la pista. Porque las armas que cambian la historia rara vez reciben estatuas, son demasiado eficaces, demasiado frías, demasiado contrarias al mito del héroe individual. Ese escudo rompía algo más que caballerías, rompía el relato romántico de la guerra, decía que el valor sin disciplina es ruido, que la furia sin estructura es carne desperdiciada, que correr detrás del enemigo es, muchas veces, la forma más rápida de perderlo todo. Los mongoles aprendieron una lección silenciosa. No todos los muros se ven desde lejos, algunos se construyen con paciencia, metal y autocontrol, y los samuráis aprendieron otra, todavía más dura, que para sobrevivir a veces hay que usar armas que nadie cantará, pero que todos temerán. Con el tiempo el escudo shuriken fue guardado, algunos clanes lo prohibieron, otros lo destruyeron, no porque fuera inútil, sino porque era demasiado efectivo. Porque cuando una herramienta elimina la necesidad de héroes, los héroes empiezan a sentirse incómodos, y quizá por eso esta historia casi no se cuenta, porque no habla de un guerrero elegido, habla de algo más peligroso, un sistema que funciona incluso cuando nadie brilla. Así que la próxima vez que escuches que la guerra se gana con coraje, recuerda esto, el coraje abre la puerta,
pero es la disciplina la que decide quién entra y quién no vuelve. Si este relato te hizo sentir el choque del metal, si te obligó a pensar distinto sobre el honor, la táctica y el poder, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque estas no son solo historias del pasado, son advertencias, y algunas advertencias siguen afiladas.